hemos estado contando de esta noticia, el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México, vierte diariamente 800 toneladas de crudo al mar. ¿Cómo puede afectar esto a las especies marinas? Queremos retomar el contacto con Germán Oyarzún para conversar respecto de este desastre ecológico. Germán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Verónica. Es interesante saber todo esto, porque claro, uno ve las imágenes a través de televisión a la distancia y es impresionante, sin uno quizás tener conocimientos muy acabados, el darse cuenta del desastre ecológico que se está provocando en esa zona, pero uno no sabe exactamente cuáles son las consecuencias. ¿Cuál es ese real desastre? Bueno, parte de eso lo vamos a conversar con Alex Muñoz, quien es director de Oceana Chile, esta organización internacional de conservación marina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, uno ve estas imágenes y son realmente, quizás impactantes por decirlo de alguna manera, la gran mancha de petróleo que hay sobre el mar, de crudo que hay sobre el mar. ¿Cuáles son las reales dimensiones, las consecuencias que provoca todo esto? Mira, esto es un accidente que hasta cierto punto es predecible. Si bien se produce cada cierto tiempo y en forma muy espaciada, existe siempre un riesgo de que se produzca una filtración de esta naturaleza. Nosotros lo hemos advertido y la verdad es que las consecuencias están a la vista. Hay una mancha de petróleo sin precedentes, más grande que el accidente de Exxon Valdez hace más de 20 años atrás, lo cual nos tiene bastante consternados. Los principales impactos tienen que ver con la fauna marina y flora. Hay importantes poblaciones de peces, que son también de importancia comercial, que van a verse afectados. Hay aves marinas que van a tener problemas respiratorios y también van a morir de hipotermia. Se producen alteraciones de esa naturaleza y que esos son, la verdad, impactos irreversibles. Ahora el gobierno norteamericano no ha sido exitoso en controlar esta mancha. Esperamos que los trabajos para controlar la filtración se demoren más de 4 semanas y la mancha tampoco va a poder ser retirada en un tiempo mucho más largo que eso. Por lo tanto, hay un desastre acá sin precedentes y la verdad es que esto debe llevar a la autoridad norteamericana a repensar su decisión reciente de autorizar nuevas perforaciones petrolíferas en esta zona. Ahora, eso en el momento, o sea, lo que está sucediendo ahora, de aquí a 4 semanas, pero si nos pusiéramos en el caso hipotético de ver ese mar, ese océano, como existía hasta antes de este desastre ecológico, ¿se va a poder lograr eso nuevamente o ya el daño que hay es irreversible en muchas? Hay un daño de largo plazo que no va a ser capaz de ser paliado por completo. Las larvas y los peces juveniles son los más vulnerables a esta mancha y eso se va a perder. Es todo un stock pesquero que se va a ver afectado, también aves que van a simplemente morir. Esos son costos irreversibles, podrá compensarse. De hecho, la empresa responsable va a tener que pagar al Estado una suma millonaria por la limpieza. Sin embargo, los daños ecológicos son en gran parte irreversibles y otros que van a durar largo tiempo y por lo tanto no va a poder recuperarse esta zona al estado en que se encontraba antes del derrame. Pero si eso lo lleva un poco a nuestra realidad, ¿aquí en Chile corremos riesgos similares o estamos lejos de que pueda suceder algo así? La actividad de transporte y perforación de petróleo tiene riesgos implícitos. En Chile no tenemos grandes perforaciones de petróleo, sin embargo tenemos un gran tráfico de buques que transportan petróleo. A nosotros nos preocupa especialmente la proliferación de plantas termoeléctricas que siempre llevan asociado la construcción de un puerto para desembarcar el carbón. Hay algunos que están proyectados incluso en la zona de la Cuarta Región, al lado de grandes reservas marinas, como la isla Choros Damas, etcétera, que van a verse bajo la amenaza de un derrame de petróleo de un buque si es que se construyen las plantas termoeléctricas en esa zona. Vale decir, el transporte de petróleo debería ser, por un lado, altamente resguardado y además prohibido en aquellas zonas donde los daños pueden ser mayores, como las reservas marinas de la Cuarta Región. ¿Esa prohibición no existe, por un lado, como pregunta, y por otro lado, existe la fiscalización por parte de Chile, el gobierno chileno, a todo esto tránsito de buques o es prácticamente libre, el riesgo es inminente en ese sentido? Existe cierto control, sin embargo, hay que tener claro, y esto del accidente en Estados Unidos lo demuestra, incluso la tecnología más avanzada no elimina el riesgo de derrame, tanto de perforaciones petrolíferas como de filtraciones desde buques. Por lo tanto, si es que estamos frente a una actividad que esencialmente tiene un riesgo de derrame y de destrucción del medio ambiente, nosotros deberíamos repensar el uso de esas fuentes. Si bien el petróleo es necesario e imposible pensar en dejar de usarlo en el corto plazo, el mundo se debe mover hacia energías renovables no convencionales que por un lado eliminan estos riesgos y que además dan mayor independencia energética, que es lo que busca justamente el gobierno de Obama con autorizar nuevas perforaciones petrolíferas.
las energías renovables no convencionales van creciendo en el mundo y van disminuyendo sus costos, y en el futuro cercano puede uno pensar que ya no va a necesitar estas perforaciones petrolíferas, ya no va a necesitar plantas termoeléctricas, y que podamos tener en cambio fuentes renovables que nos dan la misma cantidad de energía sin estos riesgos para el medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así que bueno, ahí Verónica, conocíamos entonces en parte los riesgos, las consecuencias que trae este desastre ecológico allá en el Golfo de México, y un poco comparando con la realidad chilena, o sea, más que comparando, viendo cuál es nuestra realidad y cuáles son las potencialidades de que un desastre ecológico de ese tipo pudiese ocurrir. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces las palabras del director de Oceana acá en Chile. Lamentable lo que ocurre, porque además es un daño que es imposible de revertir. El daño ya está hecho, las especies ya han muerto. Gracias por ese despacho. Nos encontramos contigo, Germán, en cualquier minuto. Buenos días. Vamos a revisar hasta ahora los mercados mundiales.